Hola, soy Mayra Calderón y aquí les traigo los principales temas de la jornada. Esto es La Voz del 21. Comenzamos con la disolución del Movadef ordenada en la sentencia del Poder Judicial por el caso Perseo, que puede crear un precedente para futuros movimientos que quieran legalizarse. En 2 semanas el Poder Judicial decidirá la suerte del partido Antauro, pues la Fiscalía considera que tiene principios antidemocráticos por ir contra la vida de expresidentes, tal como lo ha mencionado Antauro Humala en sus discursos. Nosotros conversamos con Renato Ali Núñez, jefe del Observatorio Judicial de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinó al respecto? Un agrado poder comunicar a la población acerca de los alcances de las decisiones del Poder Judicial. Bien, quería consultarle básicamente sobre qué le parece esta sentencia del caso Perseo, en donde además se ha sorprendido por la ordenanza de disolución del Movadef. Bien, es una decisión histórica, como muchos medios lo están señalando en sus portadas, debido a que en este caso se ha hecho un análisis bastante detallado, pero a su vez minucioso, de lo que implica la constitución de un partido político que en realidad era una fachada para en realidad tratar de reivindicar las acciones y buscar la libertad de los dirigentes de la cúpula de Sendero Luminoso. Se determinó que el fallecido senderista Abimael Guzmán, conjuntamente con la procesada y condenada por este caso Lenny Parraguirre, tomaron la decisión de mutar, de evolucionar, de cambiar las estrategias que tenían respecto de su lucha armada, aunque no dejándolo totalmente de lado, pero buscaron crear un ala legal a través de la creación del Movadef que les permita ejercer una defensa jurídica y legal acerca sobre sus intereses, pero finalmente también que les permita acercarse de manera democrática hacia las urnas y tomar el poder. Adicionalmente, y concluyendo con la pregunta que usted me ha señalado, como consecuencia jurídica, y esto es algo importante resaltar, es que no se trata de que un partido político fue infiltrado por Sendero Luminoso. En este caso, es que el mismo Sendero Luminoso creó un pseudopartido con la finalidad, como señalé, de infiltrarse en nuestro sistema democrático y a su vez para reivindicarse. De tal modo que esta persona jurídica ya nació con un vicio absoluto que impide que pueda cambiarse el aspecto gerencial a las autoridades y mantenerlo con vida. Simplemente nació viciado y por lo tanto debe ser extinta en todas sus manifestaciones, como se ha señalado incluso con el cierre del local. Y doctor Núñez, ¿esto puede crear un precedente? Así es, yo creo que puede crear un precedente, como también se me consultó y se discutía si en el futuro estas mismas personas crean otro partido político u otra organización o asociación o de los distintos tipos de figuras como personas jurídicas que contempla nuestro Código Civil, deben saber precisamente que si estas creaciones que se hagan tienen una vinculación con movimientos. En la entrevista completa, por supuesto, en Perú 21 Televisión o peru21.pe. Y ahora ya estamos conectados con José Luis Gil, exmiembro del grupo de inteligencia GEIN, que capturó a la cúpula de Sendero Luminoso. Vamos a analizar con él qué significa esta sentencia en el caso Perseo, que disuelve al Movadef, cierra todos sus locales. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Muchas gracias, Mayra. Buenas tardes. Gracias por la entrevista. Buenas tardes. La importancia para el país de la sentencia del Poder Judicial en el caso Perseo, que disuelve al Movadef, a todos sus locales, y que además ya se ha verificado, se ha comprobado que la razón de fondo para la existencia del Movadef era Sendero Luminoso y su ideología. Sí, esta creo que es una decisión histórica del Poder Judicial, debido a que los terroristas excarcelados, no rehabilitados de Sendero Luminoso, habían estado construyendo, conforme iban saliendo de las cárceles, a través de las directivas que había dado Abimael Guzmán en sendas cartas y documentos, entre comillas, secretos y que fueron incautados por la policía, la construcción de una nueva forma de organización llamada finalmente Movadef, ¿no? Movimiento por derechos constitucionales.
Y de esta forma ellos se han instituido, incluso han querido postular en 2 oportunidades, se han querido inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que ha hecho el Poder Judicial es ha zanjado definitivamente de que esta es una organización terrorista, que es Sendero Luminoso, por eso lo disuelve como organización. Quiere decir que todos aquellos que pertenezcan a esta organización, se llame Movadef, CONARE, cualquiera de estos nombres de sus organismos generados, son ya una organización terrorista. Por eso es que creemos que esta es una decisión histórica del Poder Judicial, ¿no? ¿Y cuáles son las conexiones que habría tenido este grupo terrorista Sendero Luminoso con políticos de izquierda? Bueno, a ver, dentro del documento que fue incautado también en el 2012 en las manos de Artemio, cuando fue capturado por un grupo especializado también de la DINANDRO y de la DIRCOTE, en el año 2012 se le encontró un documento y asimismo a otros cabecillas más. En ese documento se daban una serie de directivas. ¿Y qué dice esta directiva, el llamado plan de construcción? Dice hacer relaciones con políticos de izquierda, con miembros de la iglesia, con todos los sectores políticos, los progresistas, es decir, ya el lineamiento de acercamiento con las demás tiendas políticas ha sido dado desde el año 2004 en el documento que acabo de mencionar, denominado plan de construcción. Entonces, este acercamiento como si ellos fueran un partido político, como si ellos fueran un movimiento político, que justamente toda esta gente de la izquierda sabe que no es un movimiento político, sino que son los terroristas excarcelados, ¿no? Han tratado de que esta sea una organización política, y no lo son, se han disfrazado de políticos durante todo este tiempo hasta el día de ayer. El día de ayer el Poder Judicial ha zanjado este tema, porque estas personas no son políticos, estas personas son criminales, quienes han destruido la democracia, han destruido nuestra sociedad, le generaron un hueco a la economía peruana por más de 35.000 millones de dólares a causa de los sabotajes y de la destrucción que hicieron al país. De ninguna manera son demócratas, de ninguna manera son políticos. Sí, señor Gil, mi pregunta iba por el lado de qué rostros estuvieron ligados a estos movimientos que fueron vinculados, que estuvieron vinculados, tal como dice la sentencia, a Sendero Luminoso. Por ejemplo, si vamos al gobierno anterior, el de Pedro Castillo, hemos visto personajes que también han estado vinculados con Sendero Luminoso. Bueno, nosotros hemos dicho con absoluta claridad que Pedro Castillo ha sido un operador funcional de Sendero Luminoso porque fue impulsado desde el CONARE. Él no pertenecía al SUTEP, él pertenecía al CONARE, que era un organismo generado de Sendero Luminoso, que era parte también del frente, de lo que ellos consideran frente, y este señor Pedro Castillo además trajo a otros miembros de Sendero también, como el que nombró como ministro de Trabajo Iber Maraví, y otros estaban cumpliendo tareas específicas de este plan de construcción. O sea, imagínense, en la práctica tuvimos a Sendero Luminoso presidiendo el Perú, ¿no? Y en esa misma sintonía, señor Gil, por ejemplo, ¿qué organismos que están vinculados hoy en día con el pensamiento Gonzalo, con Sendero Luminoso, deberían ser investigados? ¿O deberían también correr la misma suerte que el Movadef? A ver, mire, ellos cuando se presentaron el Movadef, cuando se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, presentó primero 66 bases a nivel nacional. Pero además, a través de todo este tiempo, se han generado lo que nosotros conocemos como organismos de fachada, ellos lo conocen como organismos generados. Y hay, por ejemplo, varios frentes de defensa. Mira, varios frentes de defensa, como el Frente de Defensa de Ayacucho, a la que pertenecía y dirigía la camarada Cusi, por ejemplo. Los frentes de defensa en Puno, donde están también gente excarcelada de Sendero Luminoso. En varios lugares existen las denominadas organismos generados, frentes de defensa, estos CONARE y FENATE, todos estos organismos generados. La DIRCOTE tiene que hacer la investigación, tiene que establecer que son la organización terrorista Sendero Luminoso, porque hoy
se respaldan con una sentencia del Poder Judicial, ¿no? Todos aquellos que se enarbolen políticos con el pensamiento Gonzalo sencillamente son terroristas, según lo ha dicho el Poder Judicial. Muy bien, muchísimas gracias, señor Gil, por estar con nosotros aquí en Perú 21 analizando este tema. Le agradezco. Muchas gracias, buenas tardes. Era entonces José Luis Gil, ex miembro del GEIN y además es columnista de Perú 21, que estaba con nosotros reaccionando sobre la sentencia del Poder Judicial en el caso Perseo, donde disuelve al Movadef. La suerte de los grupos vinculados a Sendero Luminoso y su ideología también debería ser igual. Vamos entonces ahora con la opinión del ex jefe de la DIRCOTE, José Baella, que dijo que el Poder Judicial debería investigar a la FENATEP por ser un organismo generado de Sendero Luminoso, y al y al pensamiento Gonzalo. Vamos a verlo. Significado que siempre fue Sendero Luminoso. Sí, esto es importante, esta sentencia, Mayra, mucha sentencia histórica para el Perú, por cuanto en el año 92 se capturó a Abimael Guzmán y a toda la cúpula con 13, 14 operaciones que se hizo para capturar, digamos, a la cabeza de esta organización terrorista Sendero Luminoso, ¿no? Pero se le ganamos desde el punto de vista militar, ¿no? Ahora, a partir del año 2014, se arma el Plan Perseo, un plan de operaciones policial, donde se junta la Fiscalía, la Policía, la Fuerza Armada y todos, digamos, los actores, los procuradores, todos los, digamos, los actores principales para poder buscar los indicios y evidencias que nos permitieron decir de que Sendero Luminoso es igual al Movadef, es lo mismo que el Movadef. Es una estrategia creada especialmente basada simplemente en lo que es la situación de lo que es el pensamiento Gonzalo, que ya sabemos es la destrucción del país como ocurrió en los años 80 y 90, ¿no? Esa es la trascendencia de esta sentencia, porque estamos poniendo al aspecto ideológico, al pensamiento Gonzalo, tras las rejas. Sí, y general, ¿cuáles son las conexiones que habría tenido este grupo terrorista, por ejemplo, con políticos de izquierda? Existen muchas conexiones con políticos de izquierda y ahora, lógicamente, es motivo de una investigación. Especialmente hablamos de Pedro Castillo. Pedro Castillo, recordemos que fue apoyado por el CONARE, y el CONARE también fue un organismo de fachada creado por Abimael Guzmán, casualmente para conquistar el magisterio. Recordemos que son algo de 300.000 maestros, imagínate, 300.000 maestros inyectados con el pensamiento Gonzalo, imagínate la clase de país que hubiéramos tenido. Pedro Castillo se apoyó en la huelga magisterial del año 2017-2018 con el CONARE, y también lo que hizo Pedro Castillo fue inmediatamente formar el FENATEP. ¿Y quién lo escribió el FENATEP? Nada más que el ex ministro de Trabajo en esa época, que fue el doctor que también estuvo metido en acciones terroristas en la zona de Ayacucho, Iber Maraví. Entonces recordemos que hay conexiones. Inclusive gente del Movadef ingresaba a Palacio de Gobierno cada vez a entrevistarse con Pedro Castillo. Ahora es motivo de hacer las coordinaciones y iniciar las investigaciones correspondientes para ver cuál fue el sustento o cómo fueron esas coordinaciones para apoyar a Pedro Castillo. ¿Y cuáles son las conexiones, por ejemplo, de Sendero Luminoso con la FENATEP y otros organismos vinculados? ¿Y qué va a pasar con la FENATEP ahora que existe esta sentencia? Es una buena pregunta, Mayre. Yo creo que se tiene que iniciar una investigación para ver cuáles son sus estatutos, cuál es la ideología, porque en la ideología, especialmente en lo que es Sendero Luminoso y lo que es Movadef, parte de eso, ¿no? Tienen una misma ideología, tienen digamos, las mismas consignas, fueron creados por Abimael Guzmán, eso está probado a través de documentos que se encontraron, a través de operaciones que se hicieron en la celda del Comité Nacional Histórico de Sendero Luminoso. Hay colaboradores, hay escuchas legales, hay, digamos... La entrevista completa, por supuesto, en Perú 21 Televisión o en perú21.pe al momento que usted lo desee. Y ahora vamos a hablar sobre el nuevo paro convocado para este 13, 14 y 15 de noviembre, cuando se realiza la cumbre de la PEC. Iván Arenas, analista político y columnista de Perú 21, analizó este tema. Seguridad ciudadana, pero también hay quienes que se quieren aprovechar de los transportistas. Y hemos visto también dirigentes que pretenden ir a la paralización el 13, el 14 y el 15 de noviembre en plena sesión de la cumbre APEC.
¿Qué opina sobre esta situación o cuál es su lectura? Mira, aquí hay varias lecturas. La primera es que es evidentemente un paro no solamente político, sino ideológico, viniendo además de los organizadores y los promotores de este nuevo paro, el 13, 14 y el 15. Lo segundo, es evidente que se está subiendo a cargo una demanda ciudadana, que es la demanda, básicamente, una demanda por el desborde de la criminalidad, la inseguridad, es decir, una demanda por un Estado más eficiente y más efectivo. La tercera es que hace días se acaban de reunir en Sicuani, en el Cusco, más de 200, 300 personas, no, 250 personas alrededor, para de alguna otra manera promover, organizar este paro, que aparentemente sería un paro contundente, eso es lo que dicen sus organizadores, pero aquí, como te digo, hay un paro evidente, hay una intención evidentemente política, ideológica, con miras a las elecciones presidenciales, que desvirtúa definitivamente el clamor popular por seguridad ciudadana. Es decir, se está aprovechando una demanda que es muy puntual, una demanda ciudadana que rebasa todos los, digamos, todos los sectores económicos y sociales, y además rebasa todas las ideologías, por evidentemente algunos organizadores que lo que están es sacando, digamos, aprovechándose del tema, ¿no? ¿Y qué organizadores están aprovechando del tema con esta paralización? Si hablamos de que es un paro político e ideológico, ¿quiénes están en la escena? Está básicamente el CENUL. El CENUL es una de las tantas organizaciones que se han formado. Está el CONALREP, otra de las tantas organizaciones formadas en el marco de, acuérdate tú, de los hechos desafortunados que se dieron después del golpe de Estado del señor Pedro Castillo. Entonces, de alguna otra manera, se organizaron varias asociaciones, varios gremios, a uno de ellos entre varias regiones. Uno de esos era el CENUL, que es un comité de lucha unificado del Perú, que actualmente está dirigido por el señor Cayo Cayata. Lo designaron el puneño, acuérdate tú, que está muy cercano a la gente del FENATU, a la gente, básicamente, a la gente del sur de Puno, que está controlado por un sector, por así decirlo, maoísta. Entonces, está Cayo Cayata y están otros alrededor de él. Este CENUL, de alguna otra manera, es el que lo que hace es agrupa a todas estas asociaciones. Está por otro lado con CONALREP, que también estuvo en las pasadas manifestaciones, es que es parte de esta unión de gremios, una cosa así, que se formaron y que básicamente pertenecen al transporte informal. Entonces, están de alguna otra manera sí operadores de izquierda que están intentando, están intentando representar el clamor popular, están intentando ideologizar un clamor popular, cosa que definitivamente sí se tiene que rechazar, y aún así en el marco de la PEC, es decir, no tiene que ver nada una cosa con la otra, ¿no? Aquí lo que intentan es, básicamente, como miras a las elecciones presidenciales, intentan convertir a algunos dirigentes en una especie de nuevos Pedro Castillos, ¿no? Y eso es peligroso. ¿Cómo debería el Ejecutivo responder a esta paralización si está politizada e ideologizada? Porque de eso se ha agarrado también la presidenta Dina Boluarte para responder a las críticas, pero es una demanda genuina de la población, pedir más seguridad. La demanda es absolutamente genuina, es una demanda además básicamente por el Estado, para que el Estado funcione, que le corresponde básicamente a las instituciones del gobierno y a las instituciones estatales. Entonces, la demanda es absolutamente... Bien. La entrevista completa también la puede ver en Perú 21 Televisión en el momento que usted lo desee, y ahora vamos a contarles otro tipo de noticias que a usted le puede interesar. Perú 21 los invita a participar del sorteo Escapada de Primavera. Los ganadores podrán disfrutar de inolvidables vacaciones en las playas de Punta Cana. Serán 5 días y 4 noches en el Gran Palladium Punta Cana Resort y Spa, con estadía incluida y pasajes de ida y vuelta. ¿Quieres saber más? En este video se lo cuenta. ¿Harto del frío? ¿Aburrido de los muchasueldos? ¿Hastiado del ruido político? Si responde afirmativamente a una o más de estas preguntas, es porque le toca una escapada de primavera. Palladium Hotel Group, Sky y Perú 21 te llevan por 5 días y 4 noches a Gran Palladium Punta Cana Resort y Spa. Lo mejor de todo, pasajes de ida y vuelta para 2 personas. Lo único que necesitas hacer es no perderse la edición impresa de Perú 21 y estar atento a los códigos que aparecerán en portada. O suscribirse a nuestro periódico digital Perú 21 y Paper y así participar automáticamente en el sorteo.
No pierdas la oportunidad de ganarte una estadía todo incluido con tu partner de viaje. Es tu momento de salir de la rutina con Perú 21. Ya saben, es este 4 de noviembre, así que estemos atentos. Y bien amigos, no se olviden de seguir nuestros reportajes y entrevistas completas en Perú21.pe o en Perú 21 Televisión cuando usted lo desee en cualquier momento del día. Regresamos con nuevos temas, entrevistas e investigaciones a profundidad en La Voz del 21.